Hola, bienvenidos. Soy Perla Eicor y esto es Así es como tú, un podcast de salud y salud mental y estilo de vida. Y aquí conversamos con expertos para inspirarnos y aprender con herramientas que puedan ayudarnos a transformar nuestras vidas. Y hoy tengo el honor de tener en el podcast al señor Javier Iriondo. Él es conferencista y autor de 5 libros y un bestseller donde, donde tus sueños te lleven. Y para hablarnos más de esto, de toda su trayectoria, porque realmente pues es una trayectoria muy grande, pues les presento aquí al señor Javier Irión. Bienvenido al podcast. Muy buenas, Perla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, de señor nada, ¿eh? De tú y que yo, sobre todo la cercanía y la autenticidad. Y un placer poder tener este rato para compartir contigo y con todos tus oyentes y espero que podamos juntos aportar alguna cosa a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, Javier, y te agradezco que estés aquí en el podcast. Estoy bastante feliz, después de estar aquí como viendo cuándo podrías venir y todo, ¿no? Este, ¿Nos podrías hablar un poquito de tu historia? ¿Cómo empezaste en el mundo de las conferencias? Un poco de tu historia personal y un poco de cómo empezaste a hacer lo que haces. Bueno, ¿cómo empecé a hacer conferencias? Pues eso fue por accidente y casi por obligación, porque yo realmente tengo una parte muy introvertida. Yo a veces como que no hablaba ni conmigo mismo, ¿no? A veces me llaman el búho porque no hablaba, pero poca cosa. Pero bueno, todo comenzó porque yo dejé los estudios por un sueño, por el deporte. Entonces, para poder llegar a un deporte que muchos no conocen, algunos se veían Corrupción en Miami, ahí aparecía un episodio, bueno, siempre el trailer de la película, aparecía un jugador saltando por la pared. Es un deporte que también se juega en muchos lugares de Estados Unidos, en México también, en 36 países, que es el Highlight. Yo llegué a Estados Unidos con el sueño hecho realidad. Por fin me contrataron para jugar en Florida y pensé que mi vida ya está arreglada, voy a estar aquí haciendo lo que me gusta en el mundo del deporte, me pagan por ello, encantado. Pero de pronto comenzó una huelga y esta huelga, que iba a durar unos pocos días, se transformó en la huelga más larga de la historia del deporte en América, que es la récord Guinness, que duró 3 años. Y acabó con mucha gente en el desastre y el caos, en la pérdida absoluta, porque cuando estás en una huelga en un país extranjero, tienes un visado para eso, no puedes hacer otra cosa, tampoco salir del país si no podías entrar. Y entonces el sueño americano se convirtió en una pesadilla macabra donde yo lo perdí absolutamente todo, donde acabé en la desesperación después de un año y medio protestando por las injusticias de la vida, desesperado y en un entorno realmente tóxico, muy tóxico, que me llevó pues a intentar ahogar las penas con el alcohol y con todo, en un momento que me llevó a un momento casi fatídico de la vida, en el que toqué fondo y estuve a punto de hacer pues una gran locura porque mi vida ya sentía que no tenía ningún sentido después de un año y medio con una huelga que era lo que yo sentía lo más inútil del mundo. Y cuando estuve a punto de hacer esa locura con mi vida, porque ya no aguantaba más, ahí hubo una decisión de cambio radical que nació desde el dolor, desde la impotencia, de decir, de no aguanto más. Y comenzó un momento de deporte, de todo, de comenzar a meditar, a hacer cosas que nunca había hecho y de pronto apareció una persona que se cruzó de casualidad por mi vida. Pero también yo estaba buscando algo, desesperadamente buscaba algo, buscaba respuestas, comencé a mejorar a nivel personal y me crucé con esta persona con un carisma increíble, que era un exjugador de los Miami Dolphins, muy conocido, que yo no conocía, y venía a dar una conferencia a un hotel donde a veces hacía un poco de guardaespaldas de seguridad para sacar algún dinero, ahí escondidas. Y bueno, empezamos a hablar, así nos cruzamos en el hotel, comenzamos a hablar, y me invitó a una conferencia que daba él, y entonces ahí vi una oportunidad en el mundo del marketing, en el mundo de las ventas como comercial. Yo no me veía haciendo eso, pero vi un entorno muy positivo y un entorno de personas que aspiraban a algo más. Yo venía, si estaba en un entorno totalmente tóxico, y de pronto vi personas con ilusiones que hablaban de cosas muy interesantes, de crecimiento, de desarrollo personal, y ahí me lancé a la aventura. Entonces ahí fue cuando yo tuve que empezar
a exponer, empezar a hablar en temas de ventas, a desarrollar equipos, a temas de liderazgo, de motivación, con lo cual empecé a leer, a formarme de forma increíble y me vine de vuelta a España. Tomé la decisión de que quiero tirar por este camino, porque la huelga seguía, no acababa. Y entonces fue cuando entré en ese mundo como comercial y a desarrollar puntos de distribución y a crear equipos de distribución y bueno, y eso me llevó a ir triunfando de alguna forma y a tener que empezar a hablar en público y de pronto en 1 año y medio construí algo enorme, llegué a unas facturaciones espectaculares, la vida cambió de forma radical, pero estuve como digo, como 1 año y más de 1 año sin ver un telediario, sin ver noticias, sin ver un periódico, sin escuchar la radio, porque yo tenía que sacar al enemigo que llevaba dentro que no creía en mí. Tenía un animal lleno de dudas y de miedos que tenía que conquistar de alguna forma, ¿no? Y por eso que me sumergí entre libros y libros y más libros, en cassettes en aquel momento de conferencias, de cosas. Y ahí de pronto me vi que tenía que dar conferencias en pequeños grupos, que fue a más, y debido a los resultados que tuve, me comenzaron a invitar en algunas empresas y en algunos eventos a dar conferencias y de pronto me vi dando conferencias en Puerto Rico, en Brasil, y en Argentina, y por toda España, en Portugal, en México, en Francia, en Italia. Y de pronto aquella persona que se había hundido totalmente, de pronto, con todos los miedos del mundo, que yo, vamos, casi me tenía que poner pañales para dar una conferencia, allí comenzó esa expansión de forma increíble y de pronto estaba delante de miles de personas y pues, esa fue la forma en la cual empezó, que fue casi de la manera más imprevista, pero la vida me llevó por ese camino y a partir de ahí pasaron muchísimas cosas, pero ese fue, como diríamos, el comienzo de la historia. Es interesante cómo te llevó la vida desde el deporte, Ujú, en lo que estabas haci que eso es lo que estabas haciendo, que a veces creemos que tenemos la vida, como tú dices, solucionada, ujú, y que te llevó a un lugar que a lo mejor tú no te veías para nada. haciendo. Era lo último que hubiese pensado, ¿no? Ahora bien, con el tiempo cuando miro atrás, mi vida ha habido una montaña rusa interesante y me ha llevado a extremos, muy extremos, pero muy extremos, de tenerlo todo, de perderlo todo. Pero cuando miro atrás siempre es curioso como si el destino hubiese algo ahí, que no digo que está escrito ni mucho menos, pero como si te hubiesen empujado, no, tienes que ir por este lado. Porque cuando miro atrás digo, gracias y menos mal que aquel desastre ocurrió. Porque si no, no hubiese pasado todo lo maravilloso que ha pasado después. Con lo cual, a veces siempre digo que lo que pensaba que era el peor día de mi vida, cuando miro atrás, fue el mejor día de mi vida, el día que menos mal, porque aquel día fue el día en el que todo cambió. No en ese momento, pero comenzó un nuevo rumbo, un nuevo camino, un nuevo destino, ¿no? Gracias a eso que a veces quieres evitar, pero a veces la vida tiene esas cosas que te lleva por otro lugar, pero al final te obliga a crecer, te obliga a evolucionar y terminas en un lugar infinitamente mejor. ¿Por qué sucede eso, Javier? ¿Por qué no sucede a veces a nosotros eso de que, como tú dices, que nos lleve a un lugar completamente diferente, pero a veces que, por ejemplo, que creemos que estamos aquí y las cosas no están saliendo bien por alguna razón en nuestras vidas y tenemos que como movernos, digamos, por decirlo así, o creemos que, bueno, porque estas cosas no me están saliendo bien, quiero que me salgan bien, pero sin embargo, como tú dices, o sea, eso que estás haciendo, que a lo mejor es un desastre, es lo mejor que te puede llevar a lo mejor a otra nueva oportunidad. Que, ¿por qué no nos podemos salir? La pregunta es, ¿por qué no nos podemos salir tan fácil de ahí? ¿Por qué no podemos ser tan flexibles de alguna manera? Bueno, el ser humano se acostumbra a todo, para bien y para mal. Y a veces nos quedamos demasiado cómodos en la incomodidad y simplemente preferimos quejarnos y estamos esperando a que algo ocurra. Pero en la vida al final solamente ocurre lo que tú haces que ocurra. La vida no es lo que te pasa, la vida es lo que tú haces que pase. Y en muchas ocasiones ocurre que no reaccionamos hasta que no nos dure lo suficiente. Hay una historia que siempre cuento, está en uno de mis libros, de una persona que va a visitar a un amigo. Y cuando llega a la casa del amigo,
nada más entrar está el perro tumbado detrás de la puerta y el perro está gimiendo como que le duele algo, se mueve un poco pero se queda en el mismo sitio y sigue gimiendo con dolor y le pregunto, oye, ¿qué le pasa al perro? Digo, nada, que se ha tumbado encima de un clavo. Digo, ¿y por qué no se levanta? Digo, parece que todavía no le duele lo suficiente. Y a veces nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero no tomamos decisiones y no nos levantamos. Nos quejamos y buscamos culpables, señalamos y el mundo, y mira lo que me han dicho, lo que me han hecho, lo que ha ocurrido, pero no hago nada. Entonces es el momento que hasta que tú no asumes la responsabilidad de tu vida, de que si tiene que haber algún cambio, depende de mí, no ocurre nada. Yo creo que a veces por eso la vida de pronto te da un bofetón, ¡pum! Y te manda. No es por ese lado. Y es como si la vida te diese ese bofetón porque te dice, es momento de crecer. Es momento de crecer, necesitas reaccionar, necesitas aprender, necesitas adquirir nuevas cualidades, un mayor potencial, conocerte mejor, enfrentarte a eso que estás evitando, tienes que tomar la decisión que no quieres tomar y la vida te da un empujón porque tú no lo das. Yo creo que en muchas ocasiones va por ahí, de que no reaccionamos a veces a tiempo y la vida al final te va empujando en algunas ocasiones, ¿no? A veces hacia donde no quieres, pero con el tiempo te das cuenta que eso es lo que te ha obligado a crecer. Que si no hubiese pasado eso, hubiese seguido donde estabas o no te hubieses atrevido, ¿no? Y en ocasiones es porque, bueno, cuando ya lo has perdido todo, pues no hay nada que perder y todo que ganar. Es entonces cuando reaccionas. A veces cuando una persona toca fondo, es cuando de pronto reacciona porque ya no hay más bajo que caer. Y a partir de ahí solamente te puedes levantar, ¿no? Nuevamente otra vez. Y ocurre eso, que a veces no reaccionamos hasta que ya no hay más remedio que reaccionar. Si nos ponemos a pensar, hay tres momentos o más o menos de cambio en la vida. Uno, el momento de búsqueda, cuando dices, estoy harto, no puedo más, quiero cambiar, estoy cansado de mí mismo, de mi vida, de la rutina, de todo, quiero alguna otra cosa. Y comienzas a buscar desesperadamente. Ese es uno. El segundo momento, ¿cuándo? Pues cuando no hay más remedio porque el mundo se ha Sí. desmoronado a tu alrededor, ha llegado el caos y te has quedado sin trabajo, sin negocio, sin el dinero, un fracaso, quién sabe cuántas cosas, y no hay más remedio que despertar, tomar decisiones y volver a levantarte. Y en muchas ocasiones ese es el trampolín para muchas personas, el inicio de la nueva vida. Y el tercer momento es cuando estás, puede que una situación normal y de pronto tienes una idea, tienes un sueño, tienes una ilusión, tienes algo que, un proyecto que te llama la atención, que va contigo, que te mete un entusiasmo en el cuerpo, que te pone en las pilas y dices, sí, esto es lo que voy a hacer, ¿no? Y ese es algo que te ilusiona y que te da toda la energía del mundo, que te olvidas de lo que es el cansancio. Entonces es cuando te ilusiona y trabajas y te esfuerzas y ese es el momento de cambio porque tienes una visión de cómo las cosas pueden llegar a ser. Y esa posibilidad de lo que puedes lograr, de la clase de persona a la cual te puedes convertir, es lo que te da la energía. Es la aspiración humana de mejorar, que te llena de endorfina, de motivación, de todo, ¿no? Y hace falta, pues, a veces una de esas tres situaciones, ¿no? Para dar ese cambio en la vida. Para que se complete, ¿no? Que Bueno, para que se qué complete bonito o como para lo que sea pusiste. un nuevo inicio. Es una buen inicio. Okey. Sí. Am, ¿Cuál crees? Fíjate, tomando esa línea de lo que estamos hablando, Ujú. ¿cuál crees que sea lo que impide a muchas personas en el mundo no lograr lo que quieren y otros lo logran, que parece ser fácil, digamos, por decirlo así, pero no es fácil? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es lo que tú Mm, has visto en tus experiencias? ujú, ¿Qué es lo que hace que una persona sea exitosa y otra persona no? Quizás haciendo lo mismo ujú. o, no sé, algo parecido. A ver, hay varios factores, ¿no? Hay uno que tiene que ver con un factor de capacidades especiales o que la persona que tenga una mayor inteligencia, ¿no? Pero que son menor de los casos. Y lo que Sí. más impide a las personas crecer, cambiar y evolucionar y tomar decisiones valientes de cambios de vida, siempre, pero siempre es el mismo motivo y es el miedo. El miedo El es lo que miedo. más retiene a las personas. El miedo es lo que te hace pensar a veces es que yo no tengo las cualidades o no tengo la inteligencia, no tengo los recursos o no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, la personalidad. Y el miedo empieza a hacer un listado gigante de todas las razones por las cuales sería mejor no intentarlo, por si acaso.
El miedo es el cobarde que vive dentro de nosotros, pero dentro de nosotros también hay un valiente. Tenemos el héroe a un lado y el cobarde, siempre. Cada vez que en la vida tú tienes una ilusión, un proyecto, un reto o sueño, va a haber un conflicto dentro de ti, entre esas dos partes. Una parte que es la aspiración humana, que quiere mejorar, que quiere lo mejorar para tener lo mejor en la vida, para dar lo mejor a los suyos, que quiere cambiar, evolucionar, sentirse vivo. Y está la otra voz que te dice, pero ¿dónde vas? Pon los pies en el suelo, ¿qué te crees que tú eres? Porque ahí aparece el ego que te quiere proteger. Y entonces esa voz que te quiere proteger es la voz cobarde, es la voz que va a intentar que impidas mejorar, porque tiene miedo de que a lo mejor no lo consiga y entonces supondrá un fracaso y entonces ¿qué dirán? Mejor no lo intentes, eso es muy difícil. Y te intenta convencerte para que vuelvas a la cueva y no hagas nada. Porque tengo que ir a firmar autógrafos, pero no quiere saber nada de fracaso. Entonces, ese miedo está ahí. El miedo es algo absolutamente necesario. Lo tenemos todos los seres humanos, está en nuestra biología. El miedo es lo que, gracias al motivo por el cual seguimos vivos, pero hemos convertido ese miedo que nos servía como ese instinto de protección, en miedos psicológicos que tienen que ver con miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al que dirán, miedo a no ser suficiente. Y hay que entender que todo el mundo tiene miedo. El miedo en la mente es como un contador de historias de terror que te obliga como que para que no te animes y no te abandones. Es el mayor ladrón, diríamos, de sueños. Porque Sí, siempre solemos decir que ¿dónde están las mayores riquezas del mundo? Pues siempre en el cementerio. Porque hay gente que ha tenido ideas maravillosas que podrían haber cambiado su vida y la de muchas personas, ideas que les entusiasmaron en ese momento, pero cuando llegó el día de la verdad, apareció ese ocupa que tenemos en el cerebro, apareció ese miedo que, ¿dónde vas? Con los pies en el suelo, que a lo mejor no eres capaz. Y se guarda esa idea, y esa idea a veces muere con ellos y acaba en ese lugar, en el cementerio, sin que nadie nunca lo sepa. De alguna forma ese es el único fracaso, porque tú sabes que has tenido una idea, has querido hacerlo y a la hora de la verdad no te has atrevido. Así que el miedo siempre es la razón para pasar a la acción. Cuando alguien te dice que no deberías de tener miedos, no, deberías de tener miedos. Porque si sí, no tienes miedo, es que no te estás enfrentando a nada lo suficientemente grande. Es que no te estás enfrentando a ningún reto, a ningún desafío. Porque cada vez que aparece el miedo en la vida, significa que estás en el punto en el que a partir de ahí vas a empezar a crecer. El miedo es la oportunidad de crecer. El miedo es la oportunidad de sacar a valiente que tienes dentro. Y va a estar ahí. Lo que uno tiene que aprender que es que el miedo no desaparece, el miedo se atraviesa. Y para eso tienes que encontrar una razón lo suficientemente poderosa, un porqué gigantesco que sea más grande que el miedo. Y hay que hacer también un ejercicio que es muy interesante. Y es escribir, si no tomo esta decisión, si no doy este paso, si no me pongo en marcha, ¿cuáles van a ser las consecuencias negativas en mi vida? ¿Qué va a ocurrir dentro de un año y dentro de 3? A nivel económico, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel profesional, a nivel emocional. ¿Cómo voy a sentir yo si no me atrevo a hacer eso, si no doy un paso al frente? Y pones cuáles van a ser todas las consecuencias económicas, cómo estarás dentro de 5 años si no reaccionas y das ese paso. Y otro lado pones cuáles van a ser las consecuencias positivas si doy ese paso al frente, si me atrevo, cómo me voy a sentir, qué puede ocurrir, qué puedo lograr, cómo mi vida puede cambiar. Y cuando te das cuenta de que el mayor miedo de todos es la no acción. La no acción es lo que más destruye a las personas. Cuando te das cuenta de las consecuencias de la no acción, es cuando mucha gente toma esa decisión. O sea que necesitas dos fuerzas o dos energías. Una es el SIC, es el sistema inhibidor conductual, ¿no? Que es lo que te frena de alguna manera, los miedos que nos paralizan. Entonces tú lo que haces es precisamente escribir las consecuencias negativas de lo que puede ocurrir y dices, me niego a caer ahí, me niego a abandonarme, me niego a la no acción. Entonces, ese miedo te impulsa hacia adelante. Y luego está el SAC, que es el sistema de aproximación conductual, que es de donde viene la motivación cuando tienes un objetivo, una meta, una visión, algo digno por lo que luchar y sacrificarte, esa visión. Entonces, eso es lo que te ayuda a avanzar, cuando tienes esa visión. Con lo cual, necesitas las dos fuerzas. Consecuencias negativas de si no reacciono y no tomo una decisión, y las consecuencias positivas y lo que puede ocurrir cuando tomes esa decisión. Y eso es lo que te ayuda a impulsarte. Y ese miedo es al final parte de la vida, va a estar ahí, pero es cuando uno tiene que negarse. El miedo va a ser ahora a partir de mi motivación, porque
me niego a seguir sintiendo miedo. Todos estamos hartos de sentirnos cobardes y todos queremos ser más valientes. Así que a veces hay que simplemente poner cara de valiente para asustar a los miedos. Porque el miedo siempre te está esperando a la vuelta de la esquina. Así que la acción es el antídoto contra el miedo. La acción es lo que destruye el miedo. Cuando tú te atreves a dar el paso, te das cuenta que ese miedo desaparece. Porque el miedo ya sabe que no te puede asustar. Que has sido más valiente. Entonces sale corriendo. Se difumina, es como una niebla, desaparece. Y sobre todo que cuando tú das ese paso ocurre algo. Y es que cuando tú pones esa acción de por medio, tú creces. Tu autoestima crece, tu confianza crece. Porque empiezas a verte a ti mismo como una persona que ha puesto un plan y un objetivo y ha cumplido. Y empiezas a sentirte como digno ante tu propia palabra. Si haces lo contrario y pones un objetivo, una meta y el día de la verdad no haces nada y procrastinas, tu autoestima se va deteriorando porque estás siendo Sí, infiel a ti mismo y a tu propia palabra. Y tienes que comenzar a exactamente. verte como la clase de persona que cumple su palabra. Y entonces es cuando te sientes en control de tu vida y tu destino. Porque cumples y ejecutas, haces a pesar del miedo. Así es como te conquistas a ti mismo. No es una cuestión de conquistar los miedos, sino de conquistarte a ti mismo, de aprender a ser más valiente a pesar del miedo y pasar a la acción. Sí, porque el miedo siempre va a estar ahí, como tú dices. El Ujú. miedo va a estar ahí y van a ser cada vez, a lo mejor, diferentes miedos dependiendo cómo me vaya desarrollando como persona o en lo profesional, como sea, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Sigues sintiendo miedo? Porque yo te veo en las Totalmente. conferencias Por, ay, me parece, Dios mío, este hombre habla como, no sé, habla Ujú. como si no tuviera nada, o sea, así, o sea, Eh, bien, o sea, ¿tienes mm, miedo? Javier Iriondo sigue sintiendo miedo? Totalmente y absolutamente. Yo, mira, ayer daba una conferencia este viernes por la mañana, la semana que viene tengo otra, sobre otros días tengo varias conferencias y siempre antes de una conferencia aparece el miedo. Aparece esa culpa que tenemos en el cerebro y pero ¿dónde Sí, vas? ¿Quién eres tú? Al salir al escenario, a lo mejor te vas a quedar en blanco, ¿qué va a ocurrir? Y entonces sabes que lo has hecho 1000 veces, que tienes los argumentos, la capacidad, la autoridad moral para hacerlo, pero cada vez que te enfrentas al público, en la conferencia, el cerebro interpreta eso como una posible amenaza de fracaso de hacer el ridículo y de quedar mal. Entonces se activan las amígdalas, todos los sistemas ancestrales, porque nuestros sí, primitivos miedos siguen dominando nuestras modernas y tecnológicas vidas. Con lo cual, a nivel emocional, somos como hace 5.000 años. Eso no ha cambiado. sí. Entonces, cada vez que tienes ese reto, ese sueño, o te pones delante del público, aparece el miedo para protegerte, que te dice, te manda todas las alertas, te seca la boca, te acelera las pulsaciones, te hace dudar, te entran todas las preocupaciones del mundo y la ansiedad, porque te dice, sal corriendo de ahí, es mejor, vas a estar más seguro si vuelves a casa. Exactamente, Pero es porque cuando nuestro entonces cerebro está hecho para la supervivencia. el cerebro está hecho así. Entonces, lo que uno tiene que entender es que es normal que aparezca el miedo, porque lo que está haciendo tu cerebro es intentar protegerte. Es entonces cuando tú le tienes que hablar a tu cerebro para decirle, tranquilo, que no pasa nada, que no hay ni tigres, ni diablos, ni tiburones, que no te van a matar, que no has venido aquí al juicio final, que vienes aquí para combatir, que son personas, ¿no? Pero en todas las situaciones siempre el miedo aparece porque aparece ese mecanismo protector ancestral que tenemos en nuestra mente, en el sistema límbico, etcétera, y va a aparecer. Con lo cual es normal que aparezca. Cuando alguien dice que no tiene miedo, o tiene un problema en su cerebro, o es un inconsciente, o no le importa en absoluto Sí, nada, con lo cual tampoco es nada positivo. O sea que los miedos van a aparecer, pero es saber de que sí, aquí está el miedo, pero no me va a frenar. Normal que aparezca, pero al final decir, voy a ser más grande que todos los miedos y voy a hacer lo que tengo que hacer a pesar del miedo. Y entonces lo haces y te das cuenta, madre mía, otra vez la misma historia. Pero según te pones en marcha en la acción, al de pocos segundos el miedo desaparece. sí, porque yo también estaba pensando ahorita que tú estás diciendo sobre el miedo, ¿no? Ujú. Y dije yo, pues Javier Iriondo seguirá teniendo miedo. Pero es que sales y en el momento, a lo mejor los primeros minutos sigues sintiendo como ese miedo, pero ya después empiezas como a acostumbrarte un poco más con esta entrevista, digo yo, Exacto. ¿cómo será Javier Iriondo? Y toda un poco nerviosa al principio, pero como cuando dialogamos un poquito antes de entrar al Ujú. aire, a grabar, dije, no, bueno, ya me siento un poquito más
más sin miedo, ¿no? Estaba yo pensando de eso. Al final, pero eso tiene que ver con la incertidumbre y al final con la conexión humana. Y cuando conectas con alguien, ya aparcas los juicios, aparcas los miedos, porque la conexión es esa química que hace que dos personas conecten, se sientan vistas, escuchadas, ¿no? Y entonces es cuando uno se puede relajar, cuando puedes ser tú, cuando estás con más confianza y con más tranquilidad. Sí. Fíjate, Javier, volviendo un poco más a lo que estábamos hablando sobre que algunas personas logran lo que quieren y otras personas no logran lo que quieren. Am, Hay veces que tú piensas que eso que aquello que quieres y estás como, digamos, por decirlo así, como muy concentrado en lo que quieres, Ujú, sea lo que sea, una empresa o una carrera, lo que sea. Y hay veces que piensas que eso te va a hacer feliz y muchas veces no sucede. Muchas veces hasta te llevas en el paso a tu familia. Puede ser, no sé, hasta te puedes enfermar. Y hay veces que pienso que muchas personas no disfrutan el proceso ujú, de ir a donde están yendo, porque todo el mundo quiere ir de 1 a 100 ujú. ya así rápido, y no disfrutas el proceso, porque pienso que el proceso te enseña mucho. ¿Qué es lo que piensas de esto? Es que la vida es el proceso. La vida es el proceso. Y al final es cómo vives ese proceso. El problema es que de alguna forma nos han convencido o se vende la idea ahí fuera en el mundo de que el éxito es la garantía de todo. Sí, Entonces, ¿qué ocurre? Es como una garantía de felicidad, de seguridad, de que cuando alcances el éxito estará la paz y todo el presente y todo será maravilloso. Por fin poder descansar, tener el reconocimiento y, bueno, y toda la lista de ideas que supuestamente uno tiene cuando tiene éxito, ¿no? Y luego mucha gente cuando llega, si es que llega, se da cuenta de, madre mía, qué historia me han contado, ¿no? sí, Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vives con esa idea de que cuando llegue allí, entonces seré feliz, cuando logra aquello, te vas a pasar la vida esperando a vivir, esperando a ese lugar. El cerebro lo que hace es que magnifica de forma impresionante las emociones que llegaremos a sentir cuando logremos aquello. Con lo cual, esa mentalidad hace que el presente sea un lugar mucho peor, como una especie de infierno en el que estoy ahora, pero cuando llega allí, entonces será maravilloso. Y entonces te pasas la vida esperando a vivir, te pasas la vida sufriendo. Y vives desde la carencia de que no tengo lo que supuestamente un día me dará la tranquilidad. Entonces tampoco tengo una seguridad, porque si creo que la seguridad va a llegar cuando llegue aquel resultado, entonces vivo con un montón más de inseguridad constantemente. La búsqueda obsesiva de esa seguridad lo que provoca es infinitamente más inseguridad. Es como que no puedo ser feliz hasta que tenga lo que no tengo. Con lo cual, nos metemos en un bucle que es desastroso. Y al final lo que realmente importa es, bueno, es decir, primero escoger bien y es darte cuenta de que si eso que persigues está en tu naturaleza, si realmente, si no hubiese nadie más en el mundo, ¿seguirías persiguiendo eso que persigues o lo haces por reconocimiento por los demás, porque se suponía que era lo que tenías que hacer, porque tus padres te dirigieron hacia ese objetivo, porque tu entorno te educó de esa manera que esto es lo que tenía que ser tu vida? Y al final lo que tú tienes que ver es si realmente eso que estás persiguiendo va contigo. Si eso que quieres lograr, aunque no te pagasen, seguirías persiguiendo eso. sí, Y es alinear tus valores, y alinear lo que realmente es importante para ti con tu esfuerzo y con todo. Y sobre todo ver si en ese camino tú estás creciendo, estás aprendiendo, estás siendo mejor persona, o simplemente vas atropellado por la vida, atrapado por la vida, como que no pudo más, corriendo con la lengua afuera para intentar llegar allí como loco, porque a lo mejor puede ocurrir, mira, aquí yace uno que iba a ser feliz mañana, qué pena, casi casi. Y es un poco la historia del libro La vida te está esperando, que es la historia de Sofía, la historia de una mujer que vive muy bien, que tiene un buen trabajo, pero es incapaz de disfrutar de la vida porque está buscando esa seguridad de futuro, porque sus padres le metieron esa necesidad de triunfar y de seguridad como los la metieron por vena, ¿no? Y entonces esa intención positiva tiene un efecto negativo, porque al final te impide disfrutar del presente, te impide disfrutar del proceso.
Y al final lo importante es en la clase de persona en la cual te estás convirtiendo en el camino. Si realmente estás creciendo, evolucionando, adquiriendo nuevas habilidades, nuevo potencial, si vas armando mejor, ¿no? Tu mente, tu personalidad y tu confianza. Y estar bien contigo mismo en el presente, en ese proceso, que es lo que realmente importa. Sí, porque como te dije, te puedes llevar a muchas cosas en el camino, en ese proceso, te puedes llevar hasta tu propia familia. Yo he conocido gente, Javier, que son Mm, personas que han triunfado mucho, pero que no son felices. ujú. ¿Por qué Sí, porque ligamos esa, como tú dices, ligamos mm, esa felicidad de un futuro? Siempre estamos con nuestra mente en el futuro. Claro, la mente brinca del pasado al futuro. Mira, que si haces aquello, te va a suceder esto. Siempre como protegiéndote, ¿no? Porque es así, es como la mente trabaja. Pero pensamos que, pensamos que vamos a ser felices en ese lugar, mm. que esta idea de la mente que nosotros tenemos. Y la felicidad pienso que está ahora, en este momento, en el presente. Bueno, hay mucha gente que eso, que persigue el éxito como una adicción, ¿no? Sí. Que todos queremos triunfar, cada uno a su manera, y cada uno tiene que definir qué es triunfar, qué es éxito. Pero al final tiene que ver con, sobre todo, con un equilibrio en todas las áreas de la vida. Y cuando hay esa descompensación de que apuesto todo y dejo todo por el camino y paso por encima de quien sea y voy dejando familia, hijos, amigos por el camino porque quiero llegar allí, en muchos casos tiene que ver con la persona que no se siente suficiente. Ese suele ser No se siente el caso suficiente. más habitual. Y la persona que no se siente suficiente y cree que va a ser suficiente y se va a sacar ese miedo a no ser suficiente cuando tenga el reconocimiento del resto del mundo. Y para tener ese reconocimiento tiene que ser suficientemente importante y tiene que triunfar, tener el éxito o la fama o de alguna forma llegar ahí arriba, porque es entonces cuando cree que será suficiente, cuando tendrá la paz y cuando tenga éxito. En realidad lo que se está buscando cuando hay una persona que no se siente suficiente, lo que está buscando es sentirse vista y sentirse digna de ser querida, porque a lo mejor cree que pues, si no logro ese triunfo, eso, ¿quién me va a querer? Y vamos buscando a veces ese reconocimiento y el amor a base de resultados, ¿no? Y es la gran mentira. Así que todos queremos resultados, pero tú tienes que ir creciendo por el camino, conociéndote por el camino, aceptándote por el camino, ¿no? Y no pensar que cuando llegue entonces, porque igual que te querrán si llegas no por lo que eres, sino por lo que tienes o por lo que puedes dar a otros. Y hay que tener cuidado con eso también. Así que cuando hablamos de felicidad, ¿no? Que se habla mucho de felicidad, yo es una palabra que utilizo poco, porque La creo que felicidad éxito y felicidad son dos de las palabras más prostituidas, ¿no? Que hay hoy en día. Porque está de todo el mundo moda. promete la felicidad, compra esto y serás feliz, y llega allí y serás feliz, y cuando tengas aquello también. La felicidad, bueno, lo primero que habría que hacer es, bueno, pues define qué es la felicidad. Vamos a empezar por ahí. Y que cada persona lo haga. Y dices, vale, escribe en un papelito, ¿qué es la felicidad? Y ahí la gente empieza ya a decir, espérate, igual, porque todo el mundo te la vende, pero Sí. escríbela tú. ¿Qué es la felicidad? Vale, ponlo en un papelito, define. Ahora, regla número 2. Y aquí llega la dolorosa. Y la dolorosa es cuando dices, vale, ¿y qué tiene que ocurrir para que seas feliz? Espérate. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar en tu vida para que seas feliz? ¿Qué es lo que tienes que lograr para que seas feliz? ¿Cómo te tienen que querer, respetar, ver? Y entonces es cuando digo, bueno, ¿qué tiene que ocurrir en mi vida? ¿Cuál es la creencia que han incrustado en mi mente de la que estoy convencido que yo, para ser feliz, tengo que? Tiene que ocurrir esto, 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 estas circunstancias, la casa, el coche, ese paquete. Y entonces a veces nos ponemos tantas condiciones y tantas reglas para poder ser feliz que esas reglas, esa convención son una garantía para estar infelices. Porque siempre está faltando algo. Y entonces vivo desde la carencia, ¿no? Entonces, bueno, define qué es felicidad. Pero yo a veces me gusta mucho más hablar de plenitud. Porque la Plenitud. felicidad Sí, depende lo mucho, leí en tu libro. Ujú. mucho de los resultados, ¿no? Sin embargo, la plenitud es la sensación de paz en el momento presente. La sensación de aceptación, de estar uno bien contigo mismo. La sensación de plenitud de que tu vida tiene un sentido, que tiene un propósito mayor. Entonces, la plenitud no depende de los resultados.
tú puedes estar atravesando el mismísimo infierno y sentirte pleno porque tienes una aceptación, estás bien contigo mismo, no necesitas impresionar a nadie, sigues aprendiendo, vas creciendo. Entonces, esa es la plenitud, lo que uno creo que tiene que buscar que te ayude a estar mucho más en el presente, ¿no? Porque a veces la felicidad, pues eso, nos ponen las condiciones y compra esto para ser feliz, llega allí lo otro. Así que definir qué es felicidad, pero define también qué es plenitud. Porque a lo mejor plenitud o felicidad o éxito es calma en el momento presente. Calma en el momento presente. A lo mejor Me es gusta. estar bien contigo mismo en este momento presente, llegar a la decisión de que no tengo otro lugar al que llegar con ninguna urgencia, de que quiero llegar a otro lugar mejor, sí, pero no tengo que. Me acepto, consiga o no consiga, mi valor personal no va a variar, no va a cambiar. Es decir, que soy lo que soy independientemente del resultado. Si lo que eres y valorarte por quién eres, por tus valores, por lo que aportas a los demás, para trabajar pues, esa identidad valiosa, digna de ser querida, tu aceptación, de estar bien contigo mismo, sin tener que estar esperando a que se den las circunstancias perfectas o ese resultado futuro. Qué bonito cómo lo pones. Me gusta mucho. La plenitud. La plenitud en lugar de hablar de la felicidad. Y es una de las preguntas que te voy a hacer al final del podcast, ¿no? Sobre qué yo hago sobre eso y muchas personas me contestan diferentes cosas. ¿Tú crees que deberíamos de ligar? Yo pienso que cuando estamos haciendo un proceso de querer algo en la vida, sea lo que sea, pienso que no solamente debemos de pensar en nosotros, pienso que debemos de pensar en los demás, en qué tipo de valor vas a dar Sí. al mundo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que una persona como tú no solamente está dando un valor hacia el mundo, o sea, porque muchas personas quizás a lo mejor por eso no encuentran esa plenitud, esa felicidad, porque no sienten que están a lo mejor aportando lo suficiente o dando ese valor hacia los demás. Todo lo estoy haciendo por mí, por mí, por mí. Bueno, has dicho algo muy interesante, ¿vale? Porque precisamente uno de los males de la sociedad en la actualidad es la gran epidemia de ensimismamiento. Sí. ¿Qué ocurre con esto? Que las redes sociales y la tecnología, todo el marketing, ha ido aislando cada vez más y más y más a las personas. Hasta un 55% de las personas en la actualidad afirman sentirse solas, incomprendidas. Y cada vez hay más personas aisladas en un mundo virtual, encerrados en su teléfono móvil, en su ordenador, en su casa, en su trabajo. Cada vez hay un mayor nivel de aislamiento, lo cual te va desconectando de ti mismo y también de los demás. Entonces ocurre que cuando tú estás más tiempo viviendo ese tipo de vida, estás más contigo mismo. Cuando tú estás bien contigo mismo, estás genial, pero si tú no estás bien contigo mismo, estás con el enemigo. Y cuanto más tiempo pasas a solas, desconectado y en un mundo virtual, estás más atrapado por tu propia mente y llegas a ser prisionero de tu propia mente. Podríamos decir que la depresión casi es la incapacidad de dejar de pensar en uno mismo, en su futuro, en sus problemas, y mira lo que me pasa, lo que me han dicho, y mis miedos y todo. Y sin embargo, cuando tú sales de ti y conectas con otras personas, cuando te sales de ese ensimismamiento y procuras conectar, comunicarte, comprender, ver, cuando intentas ayudar, es cuando te olvidas de ti, cuando intentas contribuir, cuando marcas la diferencia en la vida de otro, intentas ayudar, eso te hace sentir infinitamente mejor. Pero ocurre que cuando tú estás ayudando a otra persona o a una causa, cuando tú te desvías de tu camino para ayudar a otro, tu vida tiene mucho más sentido, tu vida tiene mucho más valor. Pero además es que te estás librando un poco también de ti mismo. ¿Vale? Las mejores vacaciones del mundo no son ni en Bora Bora, ni en Vancouver, ni en España, ni en Hawái. Serían 24 horas sin pensar en ti. Imagínate, me he dado vacaciones de ti y propiamente, de mis preocupaciones. O sea, cero. Pero nadie consigue eso. Todo el mundo está mirando a veces demasiado, ¿no? Hacia sí mismo, y yo, y qué pasará. Y al final es intentar salir de uno mismo, de ese aislamiento al que nos lleva la sociedad en donde somos más manipulables,
de conseguir, para demostrar, para intentar impresionar, ¿no? Que es lo que ocurre, que ahí perdemos la autenticidad, nos convertimos en un personaje, y ese personaje que vamos alimentando para querer gustar, para que nos quieran, al final, ¿qué ocurre? Que a lo mejor gusta el personaje y no tú, porque nadie te conoce de verdad, conocen al personaje. Y ese personaje cada día quiere impresionar más, porque tiene miedo a dejar de gustar. Y entonces ahí perdemos la autenticidad, nos desconectamos de nosotros mismos y como hoy en día ocurre a muchas personas que viven con el miedo a que descubran la verdad. Si realmente descubren Sí, cómo soy de verdad, cómo pienso y cómo me siento, ¿qué dirían de mí? Les muestro esta otra imagen que creo que va a gustar mucho más. Y al final el personaje termina devorando a la persona, la una destruye. persona. Así que el único remedio pues es la valentía y la autenticidad. Así que una de las cosas es salir de esa epidemia de ensimismamiento, levanta la cabeza, estar atento a intentar ayudar a conectar con otras personas, porque una vida sin conexión humana es una vida sin sentido. Venimos de tribus donde todos conectábamos, donde todos nos ayudábamos unos a otros, y ahora hemos pasado de esa necesidad de conexión a la necesidad de reconocimiento, y cada uno va corriendo intentando ser más importante, y hay que recuperar, ¿no? Las charlas delante del fuego, bajo las estrellas, esa conexión, la intimidad, el sentirse conectado y intentar hacer algo fuera de nosotros para ayudar a otros, que también es lo que nos lleva a una vida más plena. Cuando contribuyes, es una garantía de una vida con más sentido, de más paz y más plenitud. Sí, ¿cuántas personas están con el personaje todo el tiempo? Sobre todo en las redes sociales, Javier, todo el tiempo. Yo me sentiría cansada, la verdad, cansada, como que eso te roba energía, estar aparentando algo que no eres, Es siendo mejor agotador. ser auténtico. Eso cansa mucho. Mm. Cansa y es agotador, porque al final ocurre que esa falta de autenticidad es doloroso, porque es Sí, como que estás escondiendo y ocultando quién realmente eres, como que no estás aceptando a la persona que eres, es como que es una especie de autorrechazo, que quiero esconder una parte de mí por el miedo a que a lo mejor esa parte no guste y voy creando ese personaje. Así que ahí el trabajo es un trabajo de aceptarse, que me acepto. Me acepto no es ni me resigno, ni me aguanto, ni me conformo, ni qué más da, ni qué le vamos a hacer, no, es aceptar es de valientes, pero es acepto para cambiar. Acepto como soy, con todos mis defectos, pero me acepto porque quiero a partir de aquí mejorar. Pero siendo yo, no un personaje, siendo yo de verdad. Y cuando tú comienzas a ser de verdad, es cuando vas conectando con las personas de verdad. Es cuando aparecen las personas correctas en tu vida. Porque si vas interpretando un personaje, vas a encontrar otros personajes. Y todo el mundo tiene su actuación, su maravillosa obra de teatro, que no va a ningún sitio. Porque de pronto todo le falta profundidad, le falta sentido, le falta vida, de verdad. Así que tenemos que atrever a recuperar esa autenticidad y ser más honestos con nosotros mismos para poder conectar con nosotros y también con los demás. sí. Y no es lo mismo ser una persona, digamos, solitaria que estar solo. Nada. Mm. Porque yo puedo ser una persona solitaria que me guste vivir sola y me entiendo conmigo misma, pero si me siento solo, ahí es donde Ujú. entra la ansiedad, entra la depresión, todas estas cosas del cerebro, ¿no? Y que hemos estado hablando. Sí, la soledad no tiene nada que ver con estar solo, porque tú podrías estar a solas y encantadísimo de la vida, Ujú. o sea, genial y en paz contigo mismo sin ningún problema. Hay otro caso que genera infinitamente más soledad y más y es mucho más doloroso. Y es cuando estás con alguien, hay alguien a tu lado que está, pero no está. Alguien que está a tu lado, que está físicamente, pero no está ni atento, ni te escucha, ni te ve, ni te comprende. Y Es esa cierto. persona parece que lo importante está detrás de una pantalla de cristal, está secuestrada y tiene su atención secuestrada por alguna pantalla de cristal. Y entonces, lo que esa persona que debería hacerte sentir que estás en compañía y te comprende, provoca todo lo contrario. Provoca que parece que no importas. Provoca que te sientas invisible. Ahí Sí, es cuando realmente es doloroso y sientes la soledad. Ese efecto es lo que se llama la pérdida ambigua. La pérdida ambigua es esa persona que está a tu lado, pero que le quieres decir algo importante y está con su móvil. Ajá, 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 y parece que tiene un Alzheimer emocional, psicológico y que no te presta atención y no te ve. Y eso es lo que realmente genera
La soledad. La soledad sobre todo viene por la falta de comprensión, por la incomprensión de que parece que nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy viviendo, lo que me está pasando, y me siento incomprendido. Y cuando sientes que no te comprenden, ahí es cuando es doloroso, cuando es vacío, ¿no? Cuando realmente duele. Y Sí, entonces a veces tendemos a aislarnos más todavía sí, para protegernos de esa sensación de que parece que no importa. Pero es más, cuando más tienes que salir, buscar y conectar, como sea. Salir de fuera, intentar ser más proactivos para hacer una llamada, llamar a una persona, a alguien que te pueda escuchar, con quien puedas hablar, personas con las que puedas contribuir, ayudar en algún lugar, salir para realmente conectar. Así que esa es la parte importante pero sobre todo al final, estar uno, sobre todo bien consigo mismo y alejarte de las personas que te hacen sentir como que invisible, que no importas, porque el problema va ah, más por ahí. absolutamente. Sí, de que yo pienso que mucha gente puede vivir en eso, en esa Ujú. situación de que no se sienten comprendidas por sus propias parejas. Am, me gustó muchísimo ese ejercicio que hiciste en Ajá. Aprendemos Juntos sobre la energía de las personas que empezaron a saludarse. Primero se saludaron de Ujú. una manera así como más sobria, más Sí. seca, más fría, y luego ya después se empezaron a saludar de una Ujú. manera bastante como es que las cosas cambian, Javier, cuando tú empiezas a sonreír. Cuando em cua cua Ujú. inmediatamente cuando tú estás así, aunque a veces que no se da, la mayoría de nosotros vamos así, que con el Ujú. celular en la calle, ¿no? Pero pero cuando tú conectas con esa persona de los ojos y sonríes, es como se siente la energía. Me encantó ese ¿lo haces muy Bueno, seguido en tus conferencias? sí, lo suelo hacer en las conferencias. Es un ejercicio, una dinámica que en ocasiones hago todavía con más intensidad, ¿no? Que lo que se ve en el vídeo. Eh, para que las personas sientan, lo sientan. Sientan qué ocurre cuando son ignoradas, cuando no se sienten vistas, cuando sienten que no importan. Tiene que ver con lo que acabamos de hablar, cuando una persona está tan ensimismada, tan en su propio mundo, que no es consciente de su comportamiento y cómo su comportamiento está teniendo un efecto terrible, a lo mejor en la persona que tiene al lado. Que está tan ensimismado que no se da cuenta que esa persona necesita sentirse vista, que importa, necesita un abrazo, ¿no? Y a veces, en darnos cuenta, estamos tan secuestrados por nuestros problemas o nuestras preocupaciones que nos pasa un buen compañero, el mejor amigo, o la pareja o alguien por delante, al lado, y no nos damos cuenta. Entonces dejamos cicatrices. Estamos sembrando la indiferencia sin darnos cuenta. Pero cuando estamos más atentos, pues la vida nos da infinidad de oportunidades de dejar huella. Y cuando estamos más atentos y somos más proactivos y tenemos iniciativa, cuando uno puede decidir, voy a hacer que esa persona sonría, voy a estar atenta, la voy a hacer sentirse de maravilla. Voy a ir al restaurante y voy a hacer que el camarero se sienta, pero como la persona más importante del mundo, va a sonreír como nunca. Yo es algo que a veces es mi reto, a veces, ¿no? Ir a un lugar, el camarero, y no, esta persona va a salir de aquí, que cuando yo me levante de esta mesa se va a sentir como alguien importantísimo. Y ves lo fácil a veces que es dejar huella y hacer que la persona se sienta vista. Y cuando logramos eso, pues nosotros nos sentimos infinitamente mejor, porque lo sentimos con más capacidad, ¿no? de dejar huella en otro. Al final, ¿qué ocurre? Que tu vida es más importante y tiene más sentido cuando alguien vive mejor, porque tú has pasado por ahí, o porque has vivido. Así que es más bonito dejar huella y no dejar cicatrices. Y si estamos atentos, pues la vida nos ofrece muchas oportunidades para marcar la diferencia. Sí, porque nuestra atención está secuestrada. Ujú. Así es como yo lo veo. Nuestra atención está secuestrada y a veces, como tú dices, no nos damos cuenta. Puede pasar un amigo enfrente de ti y no te das cuenta. Yo tuve aquí en el podcast he tenido a varios neurocientíficos, pero no sé si conozcas a una compatriota tuya, se llama Marley Kuhners, y ella habla sobre la atención. Y ella me estaba diciendo que tú puedes ir a trabajar, Perla, por 20 años y estar en un edificio enfrente de ti y tú nunca verlo, nunca notarlo, por 20 años. Y Ujú. es, y es así, ella les pone el ejemplo en sus clases a las personas. Y dice, ella es cuando no te das cuenta que
que tu atención está en otros lados, en otros lugares y no estás presente. Sí, eso pasa. O sea que hay algunos libros hoy en día muy buenos que tienen que ver con eso, pero tiene que ver un poquito con lo mismo que hemos hablado, esa epidemia del ensimismamiento Sí, y cómo pues está la adicción a la dopamina que genera el móvil, al número de veces y constantemente se nos va la mano al móvil sin darnos cuenta de forma inconsciente, no tengo nada que hacer, se me va. Y ahí ese secuestro de la atención, que al final lo que estás es perdiéndote a ti mismo, ¿no? En esa niebla. Y cada uno tiene que buscar su mecanismo para darse cuenta del efecto terrible que tiene, para encontrar las soluciones, para estar más atento, para tener objetivos más claros y definidos, para que tú puedas dirigir el enfoque a lo que realmente importa, a lo que te ayuda y a tus objetivos. Porque si no, yo suelo decir siempre, el teléfono móvil se ha convertido en un mando a distancia, con el cual los demás hacen zapping con tu vida. Te interrumpen y te cambian de canal, te interrumpen y sí, estás haciendo una cosa y constantemente vivimos en el mundo de la interrupción, porque ahí fuera hay una guerra brutal, es la guerra por la atención. Y ahí fuera las empresas tienen la tecnología más sofisticada, alineada con la neurociencia, para intentar captar y secuestrar la atención y pasar el mayor tiempo posible enganchado, ¿no? A algún tipo de actividad, al móvil, a ese secuestro de la atención que hace que luego los puedan vender todo mucho más fácil o que los y lleven a cambiar de opinión, a ser manipulables, porque somos mucho más manipulables de lo que sí, pensamos. absolutamente. Así que hay que estar muy, muy atentos para redirigir el enfoque hacia lo que realmente es importante, hacia lo que uno quiere, porque si no, como decimos, ahí fuera hay una guerra enorme por la atención y tú tienes que poner foco y tener objetivos muy claros para mantener ese enfoque en eso. A mí me ayudaba mucho el mindfulness, Mm, que lo practico. Te voy a decir que no lo practico todos los días, pero sí lo practico y sí me ayuda mucho a calmarme, la verdad, mm. bastante. Javier, tú estuviste enfermo. Em, Te podría preguntar un poco, ¿qué es lo que aprendiste de esto? ¿Cómo fue el Javier en ese momento y el Javier que eres ahora? ¿Cómo algo cambió en ti? Cuando dices estuviste enferma, ¿a qué te refieres? Eh, Escuché en un podcast que estuviste, que padeciste un cáncer. Bueno, sí, fue un tumor que tenía toda la pinta No. de ser un cáncer. A Ujú. ver, fue una historia muy curiosa porque yo estaba escribiendo La vida testosterona, la historia de Sofía que he mencionado antes, y en ese libro, la protagonista, nada más comenzar, ocurre algo, acaba en un hospital, está ingresada 24 horas por lo que parece una bajada de tensión, por un mareo, y de pronto lo tiene la observación, hacen infinidad de pruebas, y de pronto le encuentran algo que no se esperaba. Y llega el médico y le dice, te quedan unos meses, lo siento mucho. Y entonces, en el momento que yo estoy describiendo cómo ella reacciona, y yo ya sabía, tenía todo ya planificado, ¿no? Describir cómo reacciona, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en ese momento. Al mismo tiempo, en ese instante, yo empiezo a notar una molestia y una molestia algo extraño, y mi cuerpo cambia ahí en 3 o 4 días y de pronto pues tengo un tumor testicular que digo, ahí sale algo raro, voy a urgencias, me hacen una ecografía y cuando me hacen la ecografía me dicen, tienes un tumor grande ahí, te tiene que ver urgente un urólogo. Y bueno, hice unas cuantas llamadas corriendo, el día siguiente encuentro un urólogo, eran vacaciones, era verano, y me hace unas pruebas y me dice, hay que operar ya. Y encima veo una serie de manchas, la zona del hígado, que no deberían verse en la prueba que me hizo, con lo cual él pensó lo peor y lo transmitió con su cara, porque ni siquiera me miraba la cara, era como que no quiero ver al cadáver, tengo que operar ya. Y entonces de pronto mi vida se solapó con la del personaje del libro. Y dije, corre, escribe rápido, que igual no llegas al final del libro. Y entonces empecé a escribir lo que tenía que sentir Sofía, pero no lo que me estaba pasando a mí en Ok. ese momento. Entonces, yo recuerdo que tengo es que fue como inesperado, chocante, pero había pensado tanto en cómo el personaje reaccionaba que creo que lo tenía integrado. Y había dicho en más de una ocasión en mi vida algo muy raro. Como decía, hoy es un buen día para morir.
que de alguna forma como que se tiene que ser como que estaba preparado. Entonces, como que me lo tomé con mucha calma y serenidad. Y recuerdo que al día siguiente me levanté y recuerdo 8 de la mañana sentarme en la terraza de casa con un café, viendo las golondrinas volando en verano, una nube, el cielo azul precioso, mirando el seto, la hierba, y de pronto era como que veía todo por primera vez, como con los ojos de un niño. Todo había estado ahí, pero todo era nuevo. Y era una calma muy extraña, una calma muy serena. Eh, que no sé muy bien cómo describirlo, pero eso, una calma serena, una energía curiosa. Porque ocurrió algo, y es que todas las preocupaciones que durante tanto tiempo, a veces a lo largo de la vida, me habían robado el presente por las preocupaciones del futuro, de pronto, ¿qué ocurrió? Que de pronto todas las preocupaciones desaparecieron, porque yo a lo mejor ya no iba a llegar a ese futuro que en ocasiones me preocupaba. Y es entonces que la cercanía de la posibilidad de la muerte te despierta a la vida. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué? ¿Voy a salir corriendo a cumplir todos los sueños o qué voy a hacer? Y entonces fue cuando vino la historia de decir, bueno, ¿qué llamada queda pendiente? ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que decir te quiero? ¿A quién tengo que pedir perdón si hay alguno que queda pendiente? Porque si me tengo que ir, no quiero irme con cadáveres en el armario. Entonces, Sí, sobre todo para mí fue la idea de que yo miré atrás y dije, he vivido. No me he pasado la vida esperando vivir. Ha habido absolutamente de todo. Pero sobre todo fue terminar o cerrar alguna cosa que había quedado abierta, tener la conversación que quedaba pendiente, llamar a la persona que tocaba, escribir alguna carta y de alguna forma dejar todo en orden, por si acaso. Pero fue un momento de serenidad, ¿no? Y ese momento es algo al que intento ir de vez en cuando y es muy difícil porque vivimos como inmortales pensando que ya tendremos tiempo, siempre pensando sobre el futuro. Y el tiempo es la materia prima de la cual está hecha la vida. Y cuando perdemos el tiempo, perdemos la vida, se nos escapa el tiempo, se nos escapa la vida. Y al final es intentar ejercitar un poco lo que enseñaba Séneca hace más de 2000 años, en su libro sobre la brevedad de la vida, de darnos cuenta de ser capaces de intentar vivir como si no fuésemos inmortales, como si fuésemos a morir, porque estamos todos muriendo. No sabemos cuándo, pero estamos muriendo. sí, Así que a veces es importante parar y echar el freno para tener eso en mente, para intentar disfrutar mucho más del presente, desdramatizar un poco más el futuro y de alguna forma, esa fue la lección. Y luego el mundo nos arrastra en dirección contraria y de vez en cuando hay que volver para parar. ¿Y qué pasaría si fuese mi último día? ¿Y qué pasaría si me quedase un mes? Y eso que fue que ese ejercicio que a veces lo hemos hecho en aquel momento fue real, absolutamente real, ¿no? Entonces fue algo precioso y me ayudó de muchas formas y maneras, ¿no? A valorar pues más el presente y también a ser más valiente, creo que de alguna forma. ser más valiente. Qué, Y al qué final, bueno, al interesante. final llegó la operación, llegó la biopsia y al final, bueno, pues se llevaron ahí una parte de mi cuerpo, la historia de los huevos, que igual te he contado por ahí, pero lo increíble fue que cuando luego llegué a la biopsia, pues el médico dijo, no entiendo nada, o sea, no entiendo, lo pintaba de la peor manera, Sí, has estirpado todo, pero era benigno y no tienes nada. qué bueno. Así que, pero la elección estuvo interesante. Sí, me imagino, ¿no? Es también, Por pues eso entran digo de los ese libro, miedos que ese libro también. que me costó un huevo, que se lo llevaron literalmente. Me entran los miedos. Te voy a hacer dos más preguntas. Vale. A ver, durante toda tu trayectoria de vida, eh, hasta ahora, am, sobre en tu vida personal y en tu vida profesional de lo que haces, Ujú. ¿qué es lo que has aprendido en tres cosas? De ti mismo, de las personas y de la vida. De mí mismo, de las personas y de la vida. Sí, tres Madre cosas que mía, vaya hayas preguntita. aprendido. De mí mismo. Pues que me tengo que aceptar y querer con todos mis defectos. Esa es que no soy perfecto, que soy consciente de toda la evolución, de dónde vengo, desde muy atrás, muy abajo, y ha habido una evolución enorme, o sea que tengo que aprender a valorar eso, pero sigo teniendo mis defectos, sigo teniendo mis miedos, sigo pues con todo lo que tiene todo ser humano, y entonces que sé que es una parte de aceptar.
De mí mismo también he aprendido, bueno, de mí mismo, no, de la vida. De la vida he aprendido es que si dejas de aprender y dejas de crecer, tienes una regresión personal que te lleva al infierno. No hay un momento en el que ya llegas y crees que ya ha llegado. No, porque la vida sigue, el mundo sigue girando, sigue cambiando, sigue evolucionando, con lo cual cada uno de nosotros tenemos que seguir aprendiendo y evolucionando. Porque cuando tú sientes que estás en la primavera de la vida, que estás creciendo, aprendiendo, que de pronto lees cosas, un curso, información, podcast, y vas comprendiendo más cosas, te agregan valor, te agregan potencial, te agregan conocimiento y te sientes más capaz de hacer más cosas, te atreves a hacer más cosas, tienes más confianza. Y cuando sientes que estás en esa evolución, es cuando más feliz estás. Los momentos de mayor felicidad son los momentos de mayor crecimiento. Con lo cual, de la vida he aprendido que si dejas de crecer, se puede convertir en doloroso, porque el potencial no desarrollado provoca dolor y frustración. Por lo cual, lo importante de la vida para mí ha sido seguir creciendo. Esa es una de las cosas importantes y siempre procurar contribuir de alguna forma, procurar hacer lo correcto, procurar ayudar a encontrar una vida con más sentido. Y de los demás, bueno, pues que cada uno es como es y que tú no puedes pretender cambiar a nadie ni a los demás. Sí. Si pretendes cambiar a quien no está preparado para cambiar, provocas el efecto contrario. Cada persona tiene su momento y cada persona cambia cuando le toca, cuando quiere, que cada uno es como es, que no van a ser como a ti te gustaría que fuesen y como crees que deberían ser. Cada persona es como es, también trae sus cargas, como cada uno de nosotros, y tenemos que aprender a aceptar también esas imperfecciones de los demás, porque a veces pretendemos que sean como a nosotros nos gustaría ser, cuando ni siquiera nosotros mismos somos como a nosotros nos gustaría ser. Sí. Así que esa aceptación y esa flexibilidad de que es así, de que hay que entender y hay que aceptar a los demás también como son. Me ha encantado, Javier. Me ha fascinado esta conversación que he tenido contigo y lo que yo misma he aprendido y creo que otras personas también van a aprender, ¿no? Siempre digo esto yo en el podcast, pero yo pienso que esto así es como yo lo hago para tratar de aportar algo, ¿no? Que las personas puedan aprender con los invitados que tenemos, un invitado tan increíble como tú. La última pregunta, esta se la hago a todas las personas que vienen al podcast. Hablando sobre la plenitud, tú dices que no usas mucho la palabra felicidad, pero es mi pregunta sobre la felicidad, sobre la plenitud. ¿Cómo la encuentras cada día? Cada día, ¿cómo encuentras esa plenitud, esa felicidad? Bueno, yo creo que la plenitud y la felicidad no las tienes que buscar, porque si buscas es como que a veces huyen un poco de ti. Es como un arco iris que se va alejando siempre de ti. Yo creo que la felicidad y la plenitud son una consecuencia que va a ir ocurriendo. Y entonces, lo que hay que entender es que en la vida ocurren infinidad de cosas, buenas, malas, hay todo tipo de circunstancias en tu entorno. Y la felicidad y la plenitud es parte de la vida, al igual que el día y la noche, el verano, el invierno, las estaciones van cambiando. Entonces, la felicidad llega por momentos, desaparece por momentos, vuelve, sube, baja y fluye, porque nuestra vida es un cambio constante. Y si pretendemos estar siempre felices, contentos y plenos, entonces a lo mejor eso es una utopía. Porque hay momentos en la vida que son duros, dolorosos y amargos. O sea, a veces la vida y no es justa, y va a ocurrir. Y son momentos en los que simplemente hay que esperar y aprender de esa lección lo que se pueda. Pero no soy de los que todo el día me pregunto si estoy feliz o si estoy pleno, voy buscando la plenitud. Y intento ir aprendiendo, evolucionando, sabiendo que tengo fases, momentos, días buenos, malos, que vienen, y que todo es pasajero, para bien y para mal. Hasta la propia vida es pasajera y nosotros somos pasajeros. Entonces, tanto la felicidad como la plenitud, como los buenos momentos, como los malos, todos van y vienen. Entonces, cuando llega, disfruta. Cuando se va, no dramatices porque volverá.
y va a estar ahí. Y son momentos que es constantes, que es un cambio constante. Entonces, yo para mí es aprender también a dar gracias, intentar valorar lo que ya tienes para dejar de pensar tanto lo que nos falta, que nos roba mucho de la felicidad. Pero sobre todo es esa aceptación de decir, va a llegar. Cuando llegue, valóralo y disfruta ese presente constantemente. Y cuando lleguen esos tiempos malos, reconoce que también son pasajeros, que tú no eres lo que estás sintiendo cuando las cosas van mal, que nos machacamos, tú no eres eso. Esas son emociones pasajeras que pasan a través de ti y que pasarán. Y tú permanecerás. Y llegan los momentos de felicidad que hay que disfrutarlos y vivir a tope. Y momentos en los que luego no dramatices, que también pasará. Así que aprender que todos son fases como la propia vida. Javier, me siento muy feliz y contenta por haberte tenido aquí en el podcast. Te agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo esta horita que pudimos tener conversando. ¿Dónde la gente puede encontrarte, Javier? Pues hoy en día es fácil encontrar a cualquiera, ya sabes, en las redes sociales. Sí. En mi página personal encuentran toda la información mía en javieririondo.es, que es lo más fácil. Y en mi Instagram, que es jiriondo1, que es mi Instagram, que también estoy en las demás redes sociales, pero bueno, personalmente Instagram es la que más suelo utilizar. Y vamos, y me encuentran en YouTube, pero en todos los lugares. Hoy en día somos fáciles de encontrar, pero sobre todo lo que más lean por mi página web, javieririondo.es. Voy a poner aquí toda la información de Javier Iriondo, que ustedes si quieren contactar con él, los links aquí en la caja de información, aquí en YouTube. También quiero agradecerles a todos para que se suscriban, y los que se han suscrito aquí al podcast también quiero agradecerles muchísimo sus comentarios y todo. Denle click a la campanita y pues ¿qué más quisiera decirles a ustedes? Pues ojalá que hayan podido, no sé, llevarse algo de esta gran conversación que tuvimos con este señor el señor Javier Iriondo. Javier, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada, yo simplemente agradecerte que al final hemos podido hacer esta entrevista después de tantos intentos y Sí. darte las gracias por también ser una influencia positiva en el mundo con lo que haces. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Así que gracias a ti. Sí, lo único que puedo agregarles a ustedes es que recuerden, ustedes tienen el poder de transformar sus vidas. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias y un abrazo Sí. para todos. Gracias. Bye.